Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Diego Magallanes, un hombre que fue adicto por 13 años y encontró la solución. Vamos a ver el video biográfico de qué se trata. Bienvenidos. Aquí comenzamos con Identidad. Diego Magalhães es oriundo de la ciudad de Sousa, estado de Paraíba, Brasil. De manera personal, Diego ha decidido desempeñarse en un ministerio, el cual asiste a personas con adicción a la pornografía, un flagelo que también sufrió y logró superar gracias a Dios y a las mismas consejerías profesionales donde hoy trabaja. Mediante redes sociales con mensajes de ayuda y con charlas introductorias en iglesias, se dedica a captar y buscar gente que necesita consejería, dedicando atención online especialmente a los jóvenes. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Diego Magallanes. Él es brasileño, teólogo, con una historia de vida tremenda y hasta aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su impactante historia. Adelante, Diego, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Excelente, Ángela, un gusto en saludarte y un gusto en saludar a todos los que están ahí en la casa también. Genial, nosotros felices de tenerte. Yo digo brasileño y no me creen, porque pronuncias perfecto el español. Cuéntame ahí un poco, bueno, ¿dónde vives actualmente? ¿Con quién vives? ¿Cómo se llama tu esposita? ¿Y por qué hablas también el español? Ok, bueno, yo me llamo Diego Magallanes, ¿no? Yo soy casado con Jessica de Melo y actualmente nosotros vivimos en una ciudad llamada Lajedo, aquí en el nordeste de Brasil. El estado se llama Pernambuco. ¿Y por qué hablo el español así casi como chileno? Porque yo viví en Chile muchos años de mi vida, 7 años. Allá yo creo que el Señor me dio el don, ¿no? de la lengua y de poder hablar como un chileno más, quizás. Mencionamos la Universidad Dentista de Chile. ¿De dónde nace la idea o cómo pareció la idea de estudiar teología, Diego? Bueno, yo conocí la iglesia adventista a los 15 años, me bauticé a los 16 y en aquel momento yo trabajaba en un taller mecánico, nada que ver, ¿no? y, y yo me acuerdo que no tenía ninguna idea de estudiar teología en algún momento, de ser pastor o cosas del estilo. Y yo tenía un amigo de la iglesia, Wellington, si nos está viendo, un saludo a la distancia, y él todo el mundo le decía, Wellington, tú tienes que estudiar teología, tú actúas como pastor, a ti te va muy bien predicando, dando estudio bíblico, etcétera, es muy evangelista. Y él siempre relutaba, él siempre dejaba a un lado ese llamado, ¿no? Y siempre decía, no, el Señor no me ha llamado, y etcétera. Y yo me acuerdo que un día, y fue una cosa muy repentina, yo sentí en mi corazón el deseo de estudiar teología. Y fue una cosa muy, muy repentina. Y eso fue un domingo en la mañana. Y yo me acuerdo que yo vivía al otro lado de la ciudad. Y yo corrí a su casa a las 7 de la mañana y lo desperté. Para contarle, era mi mejor amigo en la iglesia. Y yo le conté, oye, ¿sabes qué? Yo sentí en mi corazón el deseo de estudiar teología y creo que voy a estudiar teología. Y él se queda atónito porque, bueno, ahí les voy a explicar por qué, ¿no? Él se quedó atónito, no podía contestar, pálido, y yo le dije, ¿qué te pasa? Y entonces él me cuenta que durante todo ese periodo, más de un año, él sabía que el Señor estaba tocando su corazón para estudiar teología, pero como él tenía miedo, no quería, él dijo, Señor, yo te pido que tú envíes una señal y que esa señal sea que tú toques el corazón de Diego para que él estudie teología. Entonces fue interesante porque fue una confirmación, tanto para mí como para él, ¿no? Y así nació toda la idea de estudiar teología. Oye, qué tremendo Dios, cómo responde tremenda oración. Creo que era una oración muy exigente, porque no Sí, era, no solo lo afectaba a él, sino a ti. Que mi amigo Diego decida en su corazón estudiar teología. Es así una es. respuesta tremenda, tremenda de Dios.
y creo que va a ir muy ligado al tema que te voy a tocar y que nos trae a colación hoy. ¿Cómo te das cuenta que eres adicto a la pornografía o cómo se da uno de cuenta que es adicto a algo? Cuéntanos, Diego. Ujú. Bueno, la verdad es que hoy en día, principalmente aquí en Brasil, es muy difícil que un hombre adulto jamás haya tenido contacto en algún momento con pornografía. Infelizmente nosotros vivimos en una sociedad pornográfica, y yo me acuerdo que mi primer contacto fue a los 7 años de edad, ¿ya? De manera accidental, un amigo de la escuela me mostró, pero a partir de los 11 aproximadamente yo me quedé atrapado realmente en aquello. Y a los 15, cuando yo siento en mi corazón el deseo de entregarme a Cristo, a bautizarme, en aquel momento yo tenía no solo la adicción a la pornografía, sino que adicción al alcohol y al cigarro. Yo me acuerdo, Ángela, que yo con un cigarro en manos, yo lloraba orando al Señor, pidiéndole que Él me quitara esa adicción terrible. Y de hecho, yo logré dejar el cigarro, logré dejar el alcohol, pero el tema de la pornografía seguía siendo un gran tema en mi vida. Y, y bueno, uno se da cuenta de que es adicto principalmente porque ha tratado de dejarlo y no lo ha podido, ¿ya? Entonces hay promesas sobre promesas, yo nunca más voy a caer, yo nunca más voy a ver esto, pero siempre viene un deseo desesperado, ya, por volver a aquello, ¿no? Y entonces yo percibía en eso y fue cuando yo me di cuenta de que yo estaba atrapado en todo aquello. En aquel momento todavía no entendía cómo funcionaba el tema de la adicción y todo eso, pero ya sabía que algo muy mal me estaba pasando, ¿no? Porque yo quería cambiar, yo oraba mucho al Señor, yo le pedía mucho, yo ayunaba, leía mucho la Biblia, siempre activo en la iglesia, pero realmente el tema de la pornografía no me dejaba. Así que ahí yo me di cuenta que tenía un problema muy grande. Ya después de adulto, ¿no? Después de los 20 yo me fui dando cuenta de que aquello era realmente una adicción y fui entendiendo mejor cómo funcionaba. ¿En qué momento o hasta qué límite te llevó eso? Es decir, ¿dónde empiezas en tu vida a ver las soluciones a eso? Yo creo que una parte importante es darse cuenta, esto no está mal, esto es adicción, darse uno cuenta y ahí mirar, ya, ¿cómo lo soluciono? Me llama mucho la atención, Diego, que tú mencionabas. Yo oraba, estudiaba la Biblia. Yo creo que eran los momentos cuando más conexión tenías con el Señor, pero seguía ahí la dificultad. ¿Hasta qué punto te llevó y cómo lograste salir? Bueno, eso es algo interesante que nosotros hablemos, y es importante que nosotros hablemos eso dentro de un ámbito cristiano. Mucha gente empieza a creer que el tema de la adicción es un problema religioso, es un problema espiritual, es falta de oración, falta de lectura de la Biblia, falta de involucrarse más en la iglesia. Y la verdad, Ángela, es que yo participaba en todo eso y de manera muy intensa. Y hoy, cuando yo atiendo a las personas en consejería, les pasa lo mismo, ¿no? Entonces uno ya se va dando cuenta de que el problema no es netamente religioso, netamente espiritual, sino que hay algo que quizás algunos no se están dando cuenta. Ahora, tú preguntabas hacia dónde me llevó, cuál fue el límite de todo eso. Hay un estudio aquí en Brasil que muestra que 88%, perdón, 72% de las personas que están adictas a la pornografía tienen pensamientos suicidas o de muerte. Y a mí me llegó a pasar todo eso. O sea, cuando yo cumplí mis 18, 17 mejor, me cambié de ciudad, me fui de Lajedo porque yo vivía aquí mismo a la capital de Pernambuco, Recife, viví allá, trabajé allá y yo me acuerdo que fue un periodo en donde yo me deprimí mucho y en aquel momento, Ángela, mi oración pasó a ser, Señor, quítame la vida, ya, Señor, quítame la vida porque yo no encuentro solución para este problema y mejor me muera a que pase el resto de mi vida pecando contra ti, ¿no? Y yo me acuerdo, yo trabajaba en un supermercado que quedaba, bueno, algunos van a saber qué son las favelas, ¿no? Son poblaciones bien complicadas aquí en Brasil. Y yo me acuerdo que un día un sujeto entra al supermercado, él había robado ese supermercado, yo lo había, ¿no? Había visto, había dicho al dueño del supermercado toda una historia,
Y él entra al supermercado y pone un arma en mi cabeza y dice, llegó tu hora. Y en aquel momento yo dije, gracias Señor, porque escuchaste mi oración. O sea, mi oración era que el Señor me quitara la vida y para mí aquel era el último momento de mi vida y yo estaba feliz. Ahí yo me di cuenta la gravedad de todo esto, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada, era un susto, ¿no? Que me estaban haciendo, pero ahí yo me fui dando cuenta de la gravedad de todo, ¿no? Cuando empecé a descubrir dónde estaba la solución, yo buscaba siempre la solución fuera de mí, fuera del problema en sí. Por ejemplo, yo fui a colportar creyendo que iba a estar más cerca de Dios y allí iba, de hecho, salir de la pornografía. Yo fui a estudiar teología, claro, había sentido el deseo en mi corazón, pero para mí era una oportunidad de estar más cerca todavía de Dios y allí vencer la pornografía. Y el tema se mejoró bastante, pero todavía no había vencido y yo me acuerdo que dije, ya, lo único que me falta es que me case, porque yo creía que era un problema de gente soltera, ¿no? O sea, no tengo, soy joven y no tengo una vida sexual activa, por lo tanto, ahí está el problema. Y bueno, el Señor me mostró una mujer fantástica que hoy es mi esposa. Ella sabía del problema con la pornografía desde el inicio, eso es muy importante, ¿no? O sea, la persona merece saber la verdad, ¿ya? Y no casarse a ciegas, pero ella aún así decidió estar a mi lado y a luchar junto conmigo. Nos casamos. Tú sabes que, bueno, los primeros meses son fantásticos y después volvió toda la normalidad y allí yo caí más profundamente todavía en el tema de la pornografía. Y fue cuando yo dije, esto está destruyendo mi vida, está destruyendo la vida de mi esposa, está destruyendo un ministerio entero. Yo todavía no terminaba teología, pero tenía terminar teología y todavía estar atrapado en todo aquello. Y fue cuando yo empecé a estudiar mucho sobre el tema y recibir una consejería también, o sea, dejar todo el orgullo, ¿no? Del cristiano que parece perfecto, ¿sí? Y decir, yo voy a buscar ayuda y que alguien, ¿no? Esté delante de mí y que me muestre el camino. Y fue fantástico, fue una de las cosas que más me ayudó a, de hecho, vencer la pornografía. Tú dices algo muy, muy puntual, importante, el tema de la verdad. Eh, Valoro muchísimo el hecho de que le hayas comentado a tu esposa, antes de casarse, tu novia, polola, como le dicen acá en Chile, Claro, em, mira, mi situación es esta, y que ella haya decidido, dale, adelante, vamos a salir de esto. No salimos de esto juntos, o sea, no fue, pero ella estuvo ahí, tú también ahí tratando de mediar las cosas, pero otro punto muy importante de la máscara, quitarnos esta máscara donde en la iglesia soy una persona, el sábado soy una persona y entre semana soy otra persona, donde no, mm, es que me tengo que ver bien y que vean y que me vean que todo está perfecto, aquí no pasa nada, todo es color claro, rosa, alegría. Y cuando tú dices, lograr quitar esa máscara y ser muy francos, muy verdaderos, o sea, la verdad ante todo, pero con respeto también, porque sin pasar por encima o faltar el respeto hacia la otra persona, porque es que yo siempre digo la verdad y tampoco, todo tiene su límite, pero me llama mucho la atención, Diego, en esa parte que tú mencionas de cuando me quité la máscara, por decirlo de claro. alguna forma. Cuéntanos ahí en detalle cómo fue ese proceso, Diego. Tanto estudiando el tema como en la consejería, yo me di cuenta que el adicto a la pornografía, bueno, la adicción a la pornografía es una adicción diferente de las demás porque aquí tú puedes mantener todo en secreto. O sea, el adicto a las drogas, el adicto al alcohol, la mayoría de las personas saben que ellos están adictos, pero el que es adicto a la pornografía no, él lo hace todo en secreto. Y es común que el adicto genere una fachada, ¿no? Una fachada, una máscara, como tú decías, para mostrar una cierta santidad a las personas y que nadie los descubra, ¿no? Que nadie sepa quién realmente eres. Y yo me di cuenta de todo esto y analizando mi propia vida, me di cuenta que, wow, yo generé esa máscara y donde yo paso la gente cree que realmente yo soy santo, cosas del estilo, ¿ya? Y entonces, ¿qué hice?
de manera pensada, ¿no? Yo decidí quitarme esa máscara. Antes de eso yo ya había hablado con mi novia, ahora ya era mi esposa, y yo dije, tengo que quitarme esa máscara. Y la manera como yo encontré ya de quitarme esa máscara fue hablando con personas que creían que yo de hecho era una persona que estaba en un patamar elevado de santidad o cosas del estilo. Y yo me acuerdo de agarrar el teléfono y hablar con muchos amigos, ¿ya? Y contándoles, ¿sabes qué? Sin que nadie me preguntara. ¿Sabes qué? Yo no soy la persona que tú crees que soy. Yo estoy luchando contra la pornografía. Yo siempre he estado luchando. Y esta es la persona quien soy realmente, ¿no? Y quitarme esa mascarilla. Y algo fantástico pasó, Ángela, es que no solo, no solo eso me quitó un peso, me quitó, ¿no? Un peso tremendo de la espalda, sino que también fue el inicio de este ministerio, porque muchos amigos, cuando yo les conté mi historia, ellos contestaron diciendo, ¿sabes qué, Diego? Yo vivo exactamente la misma situación. Y wow, fue un shock para mí darme cuenta que había muchas otras personas que estaban en la misma situación. Y bueno, así se da inicio a todo el ministerio, que realmente yo me di cuenta que, wow, yo sé muchas cosas que quizás tú no sabes, que yo estoy aprendiendo, ya, yo estoy aprendiendo con la consejería. ¿Qué pasa si nos juntamos una vez a la semana y yo te voy repasando toda esa información y tú vas aprendiendo junto conmigo todo eso? Y muchos dijeron, wow, fantástico, avancemos. Y fue fantástico, Ángela, porque no solo yo tuve un avance tremendo, sino que veía ellos teniendo un avance tremendo. Ellos diciéndome, yo nunca en mi vida pasé tanto tiempo lejos de la pornografía, nunca me he sentido tan bien. Y bueno, así se da inicio a todo este ministerio. Y bueno, ya que estamos hablando del ministerio, rápidamente quería comentar, ¿no? Que en mis luchas, en mis oraciones, en mis súplicas al Señor, yo me acuerdo de haberle dicho más de una vez, Señor, cuando tú me quites de esto, yo voy a ayudar a otras personas a salir también. Entonces todo vino en el momento perfecto, por así decirlo, más propicio, y fue fantástico, ¿no? Y así se da inicio a todo este trabajo. Me llama mucho la atención esa relación con Dios, continuar en esa relación con Dios cuando tú dices, Señor, si tú me logras quitar esto, yo voy a ayudar a los demás a salir de esto. Como un proceso llaman en la iglesia de discipulado, de enseñar. Entonces quiero que me expliques ahora en detalle cómo ayudas a los demás en este momento a salir de este tema. De pronto alguien que nos está viendo, ¿cómo tú lograrías ayudarle algún mensaje que puedas dejarnos con respecto también a la labor que estás realizando ahora, Diego? Ok. Como yo te decía, hay muchas personas que están en esta situación, pero que son cristianas. Sí, Realmente son cristianas, tienen a Cristo en el corazón, quieren hacer su voluntad, pero no logran, porque están en una adicción. Entonces, lo primero de todo, y es siempre lo primero que yo trabajo en las consejerías, es el tema del perdón, de la gracia de Dios. Aceptar, entender y aceptar el perdón de Dios. ¿Por qué? Ah, la adicción nosotros podemos llamar de una especie de regulador emocional, ¿sí? Entonces, la gente, así como una persona se come 2, 3 barras de chocolate porque tiene pena en el corazón, en la manera como encontró de autorregularse, la adicción funciona de la misma manera, ¿ya? Pero de manera mucho más repetitiva y mucho más dañina, ¿no? Y entonces, en ese regularse, siempre uno se va a regular de emociones que nosotros consideramos como negativas. Sufrimiento, miedo, ¿sí? Angustia profunda, rabia. Y entre esos sentimientos muy negativos, nosotros podemos poner allí adentro la culpa. ¿Ya? Claro, el pecado siempre va a generar culpa y eso es bueno porque así nosotros nos damos cuenta que estamos mal. El punto es cuando esa culpa es excesiva, ya uno entra en un ciclo de culpabilidad en donde no ve perdón nunca y lo peor de todo es si la pornografía es
un regulador emocional y la culpa es una emoción que nosotros consideramos como negativa, esa misma culpa generada por una caída puede generar otra caída y otra caída y otra caída y la persona se queda atrapado por completo en todo eso. Entonces lo primero es aceptar de una vez por todas que Cristo murió por nuestros pecados y bueno, tú estás en la lucha, Cristo conoce tu lucha, Cristo sabe que tú quieres salir y Él está dispuesto a ayudarte, pero acepta su perdón. Eso es algo muy, muy importante y que da inicio a todo este proceso, ¿no? Excelente. A mí me encanta la palabra perdón, perdonar también. Claro. Porque perdono, pero no olvido. Un perdón a medias es A medias, el claro. dicho. Dios no perdona así, Dios perdona y se olvida, ¿no? Es Totalmente, en el fantástico. fondo del mar quedan tus pecados. Pero mientras Así tú es. hablabas, vino a mi mente, porque tú dijiste al principio, vivimos en un mundo que nos invade la pornografía. Normalizan el tema de la pornografía. Y pueden haber en este momento personas que dicen, pero si la pornografía es algo normal, ¿por qué es algo malo? ¿Por qué nosotros en este momento le damos esta connotación negativa que lo es? Cuéntanos, Diego. Claro, es interesante. Yo, dentro de este trabajo, bueno, mi trabajo se resume a las consejerías que yo hago en línea, ¿ya? Yo también tengo, en Brasil, yo tengo un curso grabado para las personas que no quieren estar delante de otra persona, sienten demasiada vergüenza y todo. Hay un curso que ellos pueden ir, adquirir ese curso y ver todas las clases, ¿no? Las horas de aula que hay allí. Luego va a haber también un curso en español. Y lo otro es con charlas en iglesias, seminarios en iglesias, colegios, etcétera. Siempre que yo voy a hacer una charla en una escuela, incluso estuve en Chile hace muy poquito, ¿no? 20 días en Chile, por allá, por acá, ahí en la región centro-sur. Siempre que yo hago un seminario en una escuela, yo empiezo mostrando a los alumnos, a los adolescentes, jóvenes, qué daños comprobados hace la pornografía en la vida de una persona. Porque, ¿qué pasa? Hay un estigma, ¿no? Entre las personas en el mundo que dicen, no, este no es un problema, sino que esas cosas de gente religiosa, ustedes dijeron que es un problema, pero este no es un problema. Y entonces yo siempre empiezo todo eso mostrando que no es un problema simplemente religioso, o sea, es un problema de todos, todo el mundo, sea cristiano o no cristiano, sufre con el consumo de la pornografía. O sea, en el cerebro es afectado. El cerebro cambia su forma física para que tengas una idea de la gravedad de todo esto. ¿Ya? O sea, afecta el sistema de recompensa, deprime, genera depresión química, ¿ya? O sea, hace con que la persona generalmente empiece a buscar contenidos cada vez más duros, más... Yo he atendido gente adicta a contenidos pesadísimos, muy, muy complejos, ¿ya? Adicta a ese tipo de contenido o que quizás empezó a salir de las pantallas y buscar una vida sexual fuera de las pantallas, ¿no? Desreglada. Entonces, ese no es un problema simplemente religioso, ese es un problema que afecta el matrimonio, ¿no? Hace con que parejas se separen, afecta la salud física, mental, emocional, genera, como yo comenté, deseos por muerte, por suicidio. O sea, 88% de las escenas de películas pornográficas contienen agresión física. Entonces, cuando el mundo muchas veces dice, esto es educación sexual, bueno, de hecho lo es, pero de la peor especie posible, Guau. ¿sí? Eso es lo que uno está aprendiendo, de hecho, cuando está viendo pornografía. Qué tremendo, Diego. Se nos acabó aquí el tiempo en identidad, pero quiero invitarte para cerrar el capítulo. ¿Qué mensaje le dirías a las personas que están viendo el programa en este momento? Que no dejes de luchar, ¿ya? No creas que el cambio va a venir del día a la noche. Yo mismo pasé más de 13 años de mi vida atrapado en todo. Así que el cambio no viene del día a la noche. Sé paciente, pero empieza a luchar. Acepta el perdón de Cristo y haz lo que Pablo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y ese contexto de ese versículo es el contexto en donde el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a vivir
con hambre, teniendo mucho. Yo he aprendido a vivir contento en toda y cualquier situación. O sea, cuando Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo lo puedo soportar en esta vida. Y tú puedes, en Cristo que te fortalece, soportar los desafíos de esta vida y ya no necesitar ese regulador emocional. Todo lo podemos en aquel que nos ama infinitamente. No tú, con Jesús acompañado, guiándote, acompañándote en este proceso. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.